Continuando con los problemas identificados en el caso de la delincuencia, vemos de que hay familias donde no hay respeto y no se inculcan los valores en los menores de edad. Como sabemos, uno de los problemas identificados pues, dentro de la delincuencia es que dentro de la misma familia no se le inculcan a los hijos los valores, y esto hace que ellos busquen en la calle o busquen adquieran otros valores en la calle que hacen de que lleguen a ser delincuentes. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque hay mucha presión social que hace que las familias no eduquen a sus hijos de la forma correcta. Presiones sociales como por ejemplo decirle a una mamá cuál es la forma correcta de educar a sus hijos, como que usted tiene que corregir a sus hijos de esta manera y de la otra. Entonces estas presiones hacen en la mayoría de veces que pues no haya una adecuada formación a sus hijos. También vemos que hay muchas madres cabezas de hogar que necesitan la ayuda de sus hijos para su sustento. Entonces es otro factor que influye en esta parte, ya que cuando una madre pues está sola a cargo de sus hijos tratan como de ayudarla y pues no tratan, ya es un deber ayudar a su madre para poder subsistir. También vemos que la situación económica hace que los niños empiecen a buscar trabajo desde muy pequeños. Está muy relacionado con lo que acabo de decir, pero más en general. O sea, la misma situación económica hace de que veamos a niños en los semáforos o que los mismos niños empiecen como a buscar pues esa forma de subsistir, y es aquí donde ven la delincuencia como una de esas opciones para obtener dinero y recursos económicos para llevar a su casa. También actualmente hay muchos padres jóvenes que no tienen muchos recursos para sacar adelante a sus hijos. Entonces, digamos como que menores de edad de 16, 17 años, niñas en embarazo, y no tienen no tienen los recursos suficientes para criar a sus hijos, y es aquí donde ellos deben buscar la manera pues de ayudar en la casa y poder sobrevivir todos. Y también existen problemas de parejas que influyen en los pequeños. Esto quiere decir que a veces ese mal ejemplo va quedando grabado como en la mente de los hijos, y esto es lo que más adelante ellos reflejan en su vida común. Entonces salen a la calle y empiezan a robar, empiezan a hacer actos que no deberían ser por el mismo ejemplo que les ha dado su familia en el interior de su casa. Por otra parte, hemos identificado otro problema, que es la falta de mayor compromiso social. ¿Qué pasa con este problema? ¿Por qué sucede? Ya que la mayoría de personas piensan en un beneficio propio. Desde nuestras casas siempre pensamos como en hacer las cosas bien y todo, pero pensando en nosotros mismos, no pensando en los demás, no en qué consecuencias puede traer para las demás personas mis actos. También pasa de que todas las entidades buscan culpables, pero no miran en qué pueden contribuir. Digamos, no solamente desde las familias, ya nos vamos a un campo más abierto, todas las entidades gubernamentales o las entidades de salud, ellos, digamos, buscan políticas o buscan cosas, pero no miran muchas veces las consecuencias que pueden traer las políticas que están creando. O sea, no miran en totalidad el caso, sino como por arreglar un problema, hagamos esta política, pero no miran en realidad qué consecuencias puede traer en otros campos. También otra parte es que faltan mecanismos de conciencia social para pensar en conjunto, lo que decía. Entonces, como que falta crear esa conciencia social en las personas, de que vean las consecuencias de toda la sociedad y no como que solamente me beneficia a mí solamente. También se debe tomar decisiones conjuntamente para beneficios de algunos. ¿Qué sucede? Digamos, cuando hay reuniones en el gobierno, o llevándolo a una parte más sencilla, cuando hay reuniones en nuestra casa y se van a tomar decisiones, se debe como tener en cuenta qué opinan las demás personas y tomar decisiones conjuntas. Y por último está que el gobierno debe tener en cuenta no las decisiones como la voz del pueblo y no buscar beneficio de su trabajo.
Pues actualmente vemos que el gobierno crea y crea leyes, se hace reuniones y todo, pero digamos no tiene muy en cuenta todos los pensamientos que tienen las personas y más las personas vulnerables. Digamos como que no tienen en cuenta el por qué los delincuentes hacen lo que hacen. Entonces ellos como que deberían empezar desde cero a hacer un análisis de las causas, de por qué los jóvenes están en estas condiciones y así buscar una estrategia, una manera para evitar de que esto siga sucediendo. Entonces, pues aquí hemos hablado de los problemas principales que hemos identificado en el caso de la delincuencia. Bueno, ya siguiendo con el análisis del diagrama, ya explicamos los 6 problemas relevantes en cuanto a la delincuencia y sus respectivos por qué en cada uno. Entonces ahorita lo que vamos a comenzar a hacer las conexiones dentro de los distintos o de las distintas explicaciones del por qué estos son considerados los problemas más relevantes en cuanto a la delincuencia. Entonces, para empezar, en la parte donde se explicaba Lina de que falta mayor compromiso social, nos damos cuenta que como un denominador es que lo que prevalece es el beneficio propio en vez del común. Entonces lo podemos relacionar con lo que yo decía acerca de los policías, donde la corrupción se tomó la institución y no tiene muy claros cuáles son los objetivos y la misión de la institución hacia los ciudadanos. Entonces los altos comandantes buscan su beneficio propio y pierden como cuál es la directriz de la profesión que escogieron. También acá también está que se deben tomar decisiones conjuntamente, no para beneficio de algunos. También esto nos lleva al caso de la institución, donde el beneficio debe ser mutuo, y aquí también donde viene la conexión acerca de que el compromiso social que asume con el uniforme del oficial se perdió, ya no están comprometidos con la sociedad, sino que vemos como un desinterés y la prevalencia del interés propio por parte de las autoridades, ¿cierto? Entonces también faltan mecanismos de conciencia para pensar en conjunto. Todas las entidades buscan culpables, pero no miran en qué pueden contribuir. Estos 2 aspectos las podemos relacionar con que también no tienen claro la misión y los objetivos de la institución, y también que el servicio ineficiente que cumple la policía para el llamado de los ciudadanos. También podemos decir que los recursos, hay recursos que no son designados. Entonces aquí podemos relacionar los recursos que son designados con los recursos, en el caso de la educación pública, que eran desviados de la educación pública para la guerra, para combatir la guerra, en este caso la delincuencia. Entonces hay recursos que son mal gastados, como lo comentaba antes, y por eso es que no hay como una estrategia eficaz o buenos recursos tecnológicos que ayuden a la comunicación entre el ciudadano y el policía, y para la rápida movilización de ellos en casos de emergencia. Entonces, en esta parte lo que se debe hacer es un control adecuado y supervisión de los altos mandos de la entidad policial, para que esos recursos sean bien distribuidos y así puedan dentro de la institución dividirlos, y que puedan tener las mejores herramientas para contribuir con la ayuda a la sociedad. También podemos relacionar esto con los recursos destinados, son mal utilizados dentro de los planteles. En este caso era educativo, pero también lo vamos a relacionar con las entidades policiales. Entonces, lo que veíamos acá de los recursos destinados mal utilizados, aquí también se ve afectado en la entidad policial. En el caso
Este aspecto es muy importante, donde existen familias donde no hay respeto y no se inculcan los valores en los menores de edad. Esto lo vamos a relacionar con los aspectos de que no hay inversión en el sector de educación pública. ¿Por qué? Primero, que hay mucha presión social que hace que las familias no eduquen a sus hijos de forma correcta. Entonces en esto vemos que en el caso de las familias menos favorecidas, familias pobres, entonces pues hay mucho descuido de los hijos y recargan todo como el aprendizaje y la formación moral y en valores de los hijos a las entidades de educación, en este caso a las escuelas o colegios. Entonces lo que pasa acá es que como no hay inversión educativa, los planteles y pues la plantilla educativa en el caso de los profesores y directivos pues no tienen una formación adecuada en valores y también en conocimiento. Entonces es muy poco lo que le pueden de verdad transmitir al estudiante como persona y pues como estudiante. Entonces esto se va a ver reflejado en sus actuaciones dentro de la sociedad. Entonces vemos que también se relaciona que actualmente hay muchos padres jóvenes que no tienen recursos para sacar adelante a sus hijos. Hay muchas entidades, aunque son públicas, como ya lo comentábamos en este caso, que quieren que el gobierno trate de imponer un sistema privatizador. Hay muchas entidades públicas que exigen de pronto dinero, pues deducciones a estudiantes para ciertas cosas, pero en realidad hay familias que no tienen ni siquiera escasamente tienen para comer y la forma de salir adelante sería que sus hijos tengan la oportunidad de ingresar a una entidad educativa donde pueda formarse como persona. Entonces esta conexión es muy importante porque aquí se debe revisar aspectos como la inversión que debe hacer el gobierno en el sector público educativo público, que es lo más importante, donde niños de bajos recursos tengan la oportunidad de estudiar, porque los niveles de analfabetismo y niños que dejan de estudiar y en el caso de los jóvenes que salen del bachillerato, las cifras son muy grandes, los que no entran a estudiar y directamente quieren entrar como a trabajar para conseguir dinero, pues no fácil sino rápido, para sostener a su familia. Y ahí viene otro inconveniente, y es que cuando los jóvenes salen del bachillerato, ellos quieren pues seguir sus estudios, pero ven que debido como digo, pues a que no tienen cómo, y como a la sociedad no les los acobija con estas ayudas para que estudien, y ya que el estudio en la universidad ya se elevan como los precios, entonces ellos buscan una forma. Hay unos que optan por trabajar y otros que optan por la delincuencia. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí es esta conexión que hicimos de que no hay inversión social con las familias desfavorecidas que dejan de que sus hijos estudien por trabajar, entra a jugar un papel importante, que es donde no hay oportunidades de trabajo, como lo mencionaba Oscar. Entonces hay un descontento de las personas y eso genera violencia. ¿Por qué? No tanto con huelgas, sino también que ahora ya estas personas que tienen problemas acá donde hay mucha presión social y que las familias no educan a sus hijos, aquí entra a esta parte donde no hay oportunidades de trabajo, haciendo esta conexión con la violencia, porque ahí es donde se forma la delincuencia en estos casos, donde personas que salen del bachillerato y no tienen nada que hacer, y la otra forma de ganarse la vida es cometiendo actos delictivos como robos, sicariato y pues jíbaros y todas estas cuestiones que vamos a mencionar pues respectivamente en el caso. Las familias no cuentan con ingresos estables económicos. Eso también lo relacionamos acá con que hay madres cabezas de hogar que necesitan ayudas de sus hijos para su sustento. Vemos que la financiación a madres cabezas de hogar no es la adecuada, y el gobierno no hace un control sobre esto. Y esta conexión va también directamente relacionada con lo que vimos antes, que era no existe inversión en el sector de educación pública.
y que lo mejor sería que sus hijos, aunque sea, estudien para que puedan a futuro contribuir al desarrollo después de la familia y ayudar a sus madres. La situación económica hace que los niños, bueno, esto ya lo comentábamos, que era que los jóvenes que salían rápido, pero aquí este aspecto es, por ejemplo, los desplazados, donde hay gente que por la violencia generada por la guerrilla hacen que sean personas que emigran hacia las grandes ciudades y los niños empiezan a trabajar desde edades muy pequeñas, donde deberían estar estudiando. Entonces es otro tema que pues ciertamente es muy complicado porque pues como ese conflicto interno que vive el país, que están desalojando a los campesinos de sus tierras. También aquí no hay, en esta parte no hay apoyo económico a las microempresas en oportunidades de trabajo. Vemos que en la inversión en las entidades, en la educación pública, lo que tienen que fomentar acá es el desarrollo económico y un desarrollo sostenible dentro de empresas, microempresas. Entonces el gobierno descuida esta parte en la educación y lo que va a tener a futuro es que las personas, los estudiantes no van a sentir como en competencia para desarrollar y crear una microempresa. Siempre van a estar como empleados y no sabiendo que pueden generar mayor beneficio siendo empleadores. También otra conexión que encontramos es que en esta parte que se ha venido criticando fuertemente dentro de la Constitución y dentro de los concejales y pues dentro de la administración pública, es que las leyes no son suficientemente duras para los delincuentes, en este caso para los menores de edad. Hemos visto que en los últimos años lo que se ha hecho es que los menores de edad son los que cometen los delitos y como hay una ley que los protege a ellos, entonces salen en muy poco tiempo o en casos que cuando cumple la mayoría de edad tienen que ser dados en libertad o hay muchos beneficios para que cobijan a los menores de edad. Entonces lo conveniente o lo que se está buscando es que haya como un fortalecimiento en esas leyes para que tengan un control sobre los menores de edad que están cometiendo delitos. Entonces esta parte de acá de utilizar menores de edad para cometer delitos, podemos hacer la conexión con lo que estábamos viendo acá de que hay mucha presión social en la familia que no eduquen a sus hijos. Entonces vemos que la educación es de gran importancia porque si no hay educación va a causar que los hijos empiecen a trabajar o empiecen a hacer actos delictivos para ganar dinero por la escasez de no hay oportunidades de trabajo, y esto va a relacionar directamente con que van a ser utilizados van a ser como un blanco fácil para que los mayores los manipulen y de manera rápida sean como los mayores delincuentes de la ciudad por cualquier dinero, simplemente porque ellos necesitan sobrevivir o en muchos casos para sostenimiento de sus familias. Bueno, pues estas son como las conexiones que encontramos entre este problema y los diferentes pues problemas más relevantes que encontramos, pues que vimos que cada uno está relacionado y pues esto es lo que corresponde al diagrama circular y a las conexiones de esta parte.